Saludos estudiantes, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar hablando específicamente de un tema que es sumamente importante y tiene que ver con el diseño de carreteras. Específicamente este tema está centrado para mis estudiantes del curso de diseño de carreteras. Entonces nos encontramos en el capítulo 7 del libro de texto. Vamos a hacer en este momento referencia a el libro de texto de la clase, el cual es el libro titulado Principle of Highway Engineering and Traffic Analysis. El libro está escrito en inglés. Principios de la ingeniería de carreteras y el análisis de tránsito. Esta es la quinta edición y el autor, los autores en este caso serían Mannering FL y Washburn SS en el 2013. Así que yo estaré compartiendo algunos comentarios, incluso estaré reseñando algunos extractos del libro de manera aleatoria, pero siempre es importante hacer el crédito al autor. La casa editora del libro es Wiley, ¿ok? Así que hecha la correspondiente referencia bibliográfica y nombrado ya el título del libro, los autores del libro y todo lo concerniente a la parte de la revisión bibliográfica o la fuente de información y hecho el crédito correspondiente, vamos a comenzar con este tema. Yo estaré traduciendo algunos tópicos del libro porque el libro está escrito en inglés. Así que nos encontramos en el capítulo 7 y bueno, comenzamos con el diseño geométrico de carreteras. Cuando nosotros hablamos del diseño geométrico de carreteras, pues vamos a ir específicamente a la sección 7-1 del libro de texto, y lo primero que el autor nos recomienda es que comencemos a hablar sobre lo que son los estándares del diseño. Así que citando directamente y traduciendo al español, pues tenemos la siguiente situación, ¿verdad? Resulta de que cuando nosotros estamos específicamente en esta fuente de información, le he resaltado algunos puntos importantes de los extractos que estoy incluyendo como referencia. Dice el autor específicamente, nos comenta algo muy importante, y es la parte que tiene que ver con que actualmente existe una variación en lo que serían las leyes. O sea, las leyes pues varían, y también esto depende en gran medida de cada país. Entonces cada estado, si es en el caso de Estados Unidos, pues va a depender de cada estado, pero en distintas partes del mundo pues también vamos a tener situaciones donde no necesariamente las leyes, específicamente las leyes, van a ser las mismas, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en Estados Unidos, que puede variar dependiendo el estado. Así que eso es el primer comienzo cuando hablamos de los estándares. Siempre que vamos a hablar de los estándares, partimos de ahí, porque definitivamente todo comienza con las leyes que están establecidas para cada país, para cada estado, en el caso de Estados Unidos. Entonces, eso va a ser crucial para comenzar un diseño de una carretera. O sea, vamos a ir que al estándar de inicio son las leyes y regulaciones que van a tener esa zona en particular
donde se va a desarrollar ya sea un proyecto de una carretera nueva o simplemente se va a remodelar o se va a ampliar o se le van a hacer unas mejoras a una vía existente. El autor nos indica, y hago referencia correspondiente dado el mérito al autor, donde nos indica que, y aquí estoy citando y traduciendo al español, nos indica que esto pues está estrechamente relacionado a lo que serán los límites y el tamaño, pero no solamente límites y tamaños, sino que además de los límites y tamaños, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta el peso de los vehículos. Y esto va a tener una influencia extraordinaria en los aspectos que tienen que ver con el financiamiento. Fíjese que nosotros tenemos que tomar en cuenta que muchos de estos proyectos pues van a ser financiados. O sea, hay una inversión que se va a hacer, ¿verdad? Y entonces la habilidad para financiar el proyecto, ya sea de una carretera nueva o de una carretera que se va a mejorar, pues va a depender en gran medida de la disponibilidad de fondos. Así que el financiamiento va a ser bien importante. Incluso hay carreteras que luego de construidas requieren el pago de un peaje para sustentar y cubrir esa parte que tiene que ver con la habilidad de financiamiento. Varias agencias gubernamentales también tienen lo que sería unos requisitos que fuertemente y de manera significativa influencian. Y fíjese que aquí voy a resaltar la palabra de la influencia, ¿verdad? Esas pólizas o esa, vamos a decir, esos puntos importantes que se van a traer, van a tener influencia en la decisión del diseñador. E incluso también para la modificación o la implementación en términos de lo que sería un diseño uniforme. Entonces, cuando decimos uniforme, ya aquí necesitamos entonces una herramienta para poder unificar un poco, ¿verdad? Todo lo que son las normativas. Entonces, es aquí que entra una agencia muy importante que más adelante vamos a estar mencionando y que el autor del libro, los autores del libro también la mencionan y que es de suma importancia para lograr eso, la unificación, porque lo que sucede es que si no se logra una unificación, pues vamos a tener que en unos sitios hay una reglamentación, en otros hay otra reglamentación. Bueno, cada uno tiene sus variantes, sí, pero si existe un sistema que puede al menos unificar lo más posible todo lo que concierne a diseño, pues entonces no va a haber unas variaciones tan significativas entre una zona y otra, y eso pues va a evitar en gran medida situaciones complicadas como tienen que ver con la seguridad, que más adelante lo vamos a hablar, o otro tipo de situaciones también de costo, porque dependiendo la zona también son los costos. Así que eso va a ser sumamente importante. Entonces dice que estas diferencias prácticamente pues están vamos a decir manejadas, por eso es que dice aquí toleradas, ¿verdad? Estas diferencias están toleradas por lo que sería la Administración de Carreteras Federal. Y entonces
prácticamente en el caso de Estados Unidos, pues la Administración de Carretera Federal es entonces quien hace lo que sería el desapruebe, o sea, en caso de que no se apoye esa idea, o que se acepte, o sea, a través de lo que sería una solicitud de aprobación, ya sea de unos planos que se han desarrollado por varios estados que prácticamente a nivel de carreteras pues se han ido generando en distintas zonas. Nos dice el autor que dependiendo, ¿verdad? Estos, vamos a decir, este implemento de lo que sería una forma de aprobar o desaprobar una serie de planos de diseño, pues va a estar estrechamente estandarizado a lo que sería un grupo de comités técnicos que están estrechamente relacionados a carreteras. Este comité, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Y depende del país, porque en Europa pues tienen también sus normas. En distintas partes del mundo, dependiendo del país, pues tienen también sus normas. Pero en el caso de Estados Unidos, pues se rigen por lo que sería la American Association of State Highway and Transportation Officials, que traducido al español pues sería la Asociación Americana de la Carretera y Transportación del grupo de oficiales para el estado. Entonces prácticamente ellos tienen las siglas abreviadas como AASHTO y AASHTO es la forma abreviada que vamos a encontrar como referencia. Y entonces a raíz de las recomendaciones de AASHTO surge lo que sería una guía, un manual de diseño con las especificaciones y recomendaciones de AASHTO. A raíz de AASHTO es que entonces se logra estandarizar todo lo que tiene que ver con diseño. Así que es sumamente importante cuando nosotros vamos a hacer cualquier diseño que estemos haciendo referencia a AASHTO. Esto va a simplificar enormemente todo lo que tiene que ver con el diseño. Dice el autor que toda la agencia de carreteras y todo lo que tiene que ver con la administración de carreteras tiene un grupo de miembros o que conforman esta asociación. O sea que prácticamente AASHTO está regido por miembros que tienen lo que sería la parte que tiene que ver con administración de carretera federal. Y esta asociación a su vez pues lleva a cabo una deliberación a base de comités técnicos. Entonces son los comités los que van haciendo cambios o aprobando medidas en la medida en que van surgiendo las situaciones. Entonces el Technical Committee prácticamente pues va haciendo una serie de asesoramientos, una serie de recomendaciones que se van a implementar según la necesidad que impere en esa época o en ese momento. Cada estado específicamente en el asunto de carretera
dice que tiene su propia versión de estándares, o sea que en Estados Unidos nos vamos a topar, ¿verdad?, con que hay estados que tienen sus propias especificaciones, sus propias versiones, ¿verdad?, y tienen sus estándares, e incluso allí incluyen diseños, procedimientos para preparar los planos, una serie de procedimientos que están basados, pues, principalmente haciendo referencia a AASHTO. O sea que aunque cada zona, cada estado en Estados Unidos tiene su propia especificación, pues finalmente todas se rigen por AASHTO. Y esto es importante, ¿verdad?, mencionarlo, porque va a ser crucial el tener siempre la referencia principal, que sería AASHTO. Dice que actualmente esto facilita una uniformidad. O sea que el autor nos está mencionando, ¿verdad?, que logramos aquí que se logre una uniformidad. Esto va a simplificar enormemente todo lo concerniente al asunto de el diseño, porque al lograr esa uniformidad, esto va a simplificar y va a permitir la comprensión de los diseños de ingeniería en este caso. O sea que miren qué importante, ¿verdad?, que una vez se logra esa uniformidad, pues entonces se puede lograr una estandarizar una forma de diseño de ingeniería. Entonces recuerden que también vamos a recurrir a una serie de contratistas, y prácticamente los contratistas pues van a tener que implementar de manera consistente los procedimientos de construcción según establecido en las recomendaciones del código. En la sección 7.2 es otra sección que, claro, yo lo que le he hablado aquí son algunos puntos importantes. El libro es muy bueno, yo se lo recomendaría para que lo adquiera, pero solamente estoy reseñando algunos puntos que le he compartido allí en la pizarra, pero que definitivamente son cruciales en el asunto del diseño geométrico. En términos de los criterios de diseño, pues en la sección 7-2.1 los autores nos hacen referencia a una serie de puntos importantes, elementos de diseño que influencian de forma importante los criterios de ingeniería. Y esto va a depender, estos elementos de diseño van a incluir los siguientes puntos que son importantes. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que sería la seguridad, ¿verdad? En este caso, es importante considerar el aspecto de la seguridad en el tránsito, que lo que sería la carretera o la ruta que se va a trabajar tenga una clasificación funcional. Así que eso va a ser importantísimo. También importante hablar de lo que sería el volumen y la composición. Este es bien importante y es el aspecto que tiene que ver con la velocidad, el design speed
el diseño de velocidad sumamente importante para propósitos de propósitos específicamente en el área de diseño. También vamos a ver lo que serían las necesidades multimodales, que serían, por ejemplo, de la comunidad que vive alrededor, ¿verdad? Esto es bien importante porque es muy importante tomar en cuenta la comunidad en los alrededores, ya que esto va a impactar una zona y bueno, por ende pues tenemos que poner en contacto a la comunidad y también pues tomarlos en cuenta. Lo que son los aspectos topográficos son sumamente importantes, cómo es la topografía de esa zona donde vamos a estar trabajando, cómo son los terrenos que están aledaños a esa ruta. Eso es bien importante. También otro aspecto que es sumamente importante es el costo capital de la construcción. O sea que siempre cuando vamos a comenzar cualquier proyecto tenemos que tomar en consideración siempre los costos, cuánto eso va a costar, o tener una idea para no exceder lo que serían los mecanismos de fondos. O sea que ese es el otro punto importante, ¿verdad? Los mecanismos de fondos, de dónde van a provenir los fondos para hacer esa construcción. Para esto pues es importante hacer una serie de pruebas, o sea, hay que hacer una serie de medidas, levantar datos, que lo podemos realizar mediante equipo que nos permite de manera utilizando sensores determinar la cantidad de usuarios de una ruta. Muy importante el tamaño de los vehículos y las características de desempeño. Sumamente importante envolver lo que sería el dar a conocer públicamente las intenciones de ese diseño de esa carretera, para que esté a la disposición de lo que sería revisiones y comentarios. También muy importante, este es un aspecto que tiene mucho peso, es el asunto que tiene que ver con las consideraciones ambientales. Aquí tocamos un tema que hoy por hoy pues tiene mucho peso. Es sumamente importante, ya que el éxito del proyecto va, primero que nada, hay que cuidar las especies, pero también vamos a tener en cuenta que hoy por hoy el asunto ambiental cada vez es más influyente en cualquier obra, o sea, hay que tomarlo muy en cuenta. Y finalmente, ¿verdad? Tomar en cuenta lo que son en términos de impacto y costos, todo lo que tenga que ver con esa ruta. Así que son aspectos que vamos a estar mencionando, ¿verdad? Fíjese que hemos sido bien enfáticos en la parte que tiene que ver con el asunto de los costos. Estos son prácticamente factores de criterios de diseño principales, ¿verdad? Y específicamente lo que tiene que ver con esto es en gran medida el volumen del tránsito, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta, aparte del volumen del tráfico, tenemos que tomar en cuenta el diseño, la velocidad de diseño, el tamaño de los vehículos y la mezcla de los mismos, o sea, porque no todas las unidades son iguales y hay que tomar en cuenta distintas configuraciones. Así que en este momento nos movemos a lo que sería la página 158 en el capítulo 7, específicamente del tema Geomatic Design and Highway, y
estamos en la sección 7-2.2 del libro de texto, y allí pues les vamos a estar comentando brevemente algunos aspectos que son también cruciales en términos del diseño de carreteras y su relación con lo que sería el tráfico, o sea, lo que sería el flujo, ese flujo de vehículos a través de una vía de rodaje. Dice que lo que serían aquellos elementos principales en términos del tránsito, en los aspectos que influyen en el diseño, pues serían los siguientes. Vamos a hablar de lo que sería el tránsito promedio diario, que lo vamos a describir como ADT. Eso traducido del inglés, ¿verdad? Y también estaríamos hablando de lo que sería el tránsito promedio anual, que entonces sería el AADT. También lo que sería el diseño, el volumen del diseño prácticamente por hora. Volumen por hora lo vamos a denotar con la variable DHV o la abreviación DHV en letra mayúscula. La distribución direccional la vamos a denotar con D. El porcentaje de camiones con T. Y este es importante porque los camiones pues van a tener una influencia grande por la carga que transportan. Y muy importante también el diseño de la velocidad, que prácticamente la vamos a denotar con V. Prácticamente para las zonas rurales con un flujo vehicular de 2 carriles, vamos a decir que tiene 2 carriles, pues el valor de D, típicamente ese valor de D pues va a estar por ahí rondando desde los 0.5, y cuando nos referimos a D nos referimos a la directional distribution, a la distribución direccional. Así que básicamente tenemos que el valor de D va a estar por ahí en 0.50, 0.70, y esto prácticamente es en términos de por ciento del tránsito en una dirección. Típicamente pues se asume que va a ser un 60%, que equivale a .70, a .60. Así que es sumamente importante entonces tocar el tema que tiene que ver con la capacidad en la vía. Entonces, bueno, prácticamente pues para esto vamos a necesitar utilizar una serie de referencias de tablas, que en este caso el autor nos hace referencia a la tabla 6-4, pero por ahora lo importante quería comentarles pues que sí, la capacidad por cada vía es sumamente importante. Bien, otro punto importante cuando estamos diseñando una carretera es el diseño en sección transversal, y ya con este tópico pues estaremos finalizando
lo que sería el tema que estamos viendo hoy, y vamos a ir directamente a la referencia del libro y específicamente vamos a ver lo que sería el estudio de lo que sería la sección de carretera, y nos encontramos ahora mismo en la figura 7.1 del libro, figura 7.1, 7-1 del libro, y esto sería una sección típica en lo que sería en una vía arterial en términos de su sección transversal. Vamos a estudiar, y aquí voy a hacer un acercamiento para ir estudiando cada uno de los puntos con relación a la misma, y específicamente podemos observar aquí que la recomendación, vamos a empezar desde lo que sería la línea centro. Todo parte desde una línea centro. Siempre es importante partir desde lo que sería la línea centro, y a raíz de la línea centro es que nosotros vamos a tener lo que sería la distribución. Entonces aquí tenemos lo que sería la línea centro de la carretera. Fíjese que esa línea centro que tenemos allí es la que nos va a amarrar el proyecto, para este caso de una sección típica. Entonces fíjese que para comenzar tenemos lo que sería la parte del pavimento, o sea, lo que sería el pavimento. Fíjese que aquí lo vamos a denotar en esta zona. Yo lo voy a denotar aquí. Este sería prácticamente el pavimento. Esta región que tenemos aquí. Este sería el pavimento, ¿verdad? Y prácticamente fíjese que todo parte desde lo que sería el centro, la línea de centro. Así que siempre que vamos a trabajar con cualquier diseño de sección, partimos desde la línea de centro. Luego tenemos pues lo que sería cómo se va ramificando hacia lo que sería la izquierda y la derecha en términos del diseño. Así que allí pues en este ejemplo que estamos viendo, ¿verdad? Tenemos aquí prácticamente lo que sería la parte que está en air grade, o sea, lo que estaría en tierra, y lo que son las dimensiones siempre van a partir con relación a lo que sería la línea centro. Por ejemplo, aquí tenemos una distancia de 13.4 metros que van desde esta zona donde estaría lo que sería la valla de seguridad hasta este otro punto que tenemos aquí. Tenemos prácticamente unos 10 pies de lo que sería zona en tierra, y prácticamente la misma distancia al otro extremo. En esta sección también se muestra, si nos desplazamos hacia lo que sería la izquierda, tendremos prácticamente un desplazamiento prácticamente en esta zona, donde hay una zona que es redondeada luego de la valla de seguridad, que tiene pendiente, podemos tener 1 en 2 o 1 en 4, y esta zona pues también redondeada. En cuanto a los sistemas de postes eléctricos, pues entonces los tenemos retirados de la vía principal, y prácticamente
hace una serie de recomendaciones esta sección de que sería ideal ubicarlos en una zona, vamos a decir, alejada de la vía principal. Esto más bien por el asunto de la seguridad. Aquí una recomendación de lo que sería la posición estándar a unos 10 pies de distancia. Y lo mismo pues prácticamente sería hacia el otro lado. Tenemos unas zonas que prácticamente ayudan a la recolección del agua pluvial, por eso es que tenemos esta hondonada aquí, pero básicamente eso es para permitir el drenaje. Igual lo mismo pasa al otro lado de la sección de carretera. De igual manera tenemos la localización del sistema eléctrico, que quedaría en los extremos, alejado de las esquinas. Esto para propósitos de seguridad. Aquí tenemos prácticamente una recomendación, ¿verdad? Dice, como tal dice allí, es propuesto, ¿verdad? Nos indica una distancia total propuesta de 61 metros o 200 pies de lo que sería prácticamente el recorrido de toda esta distancia. O sea que prácticamente tendríamos que todo nuestro proyecto viene desde este extremo hasta este otro extremo. Y entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una sección de carreteras. Esta es la zona de rodaje. Lo que tenemos aquí lo voy a marcar aquí en verde para que lo podamos visualizar. Pero este proyecto se extiende a unos 200 pies prácticamente en total. Así que prácticamente serían 100 pies hacia cada lado, partiendo desde lo que sería la línea centro, que la denotamos con el símbolo de línea centro, center line. Así que en el caso de mis estudiantes, pues van a generar en el programa de AutoCAD, van a hacer esta sección que acabo de escribir aquí, pero la van a generar entonces en el programa de AutoCAD. Para todos los que siguen esta transmisión, pues también les recomiendo hacer el ejercicio, lo cual va a ser muy positivo para el propósito de aprendizaje. Así que espero que esta explicación pues haya sido de beneficio, pero ya prácticamente comenzamos con lo que serían las secciones de carretera, y el mejor ejercicio es haciendo la primera sección. Así que estén bien y será entonces hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.